Federación de Enseñanza de Uso Madrid hemos organizado este desayuno de trabajo para dar visibilidad y debatir sobre un tema que preocupa especialmente a los trabajadores de los colegios de educación especial y a los padres de los alumnos de estos centros. El motivo ha sido el posible cierre de los colegios de educación especial como consecuencia de las proposiciones de ley presentadas en la Comunidad de Madrid por algunos partidos políticos y organizaciones, en las que se propone cerrar estos centros e integrar a sus alumnos en los colegios ordinarios, dejando a aquellos como centros de recursos. Hemos convocado para este encuentro a los trabajadores de este sector y a representantes de la Consejería de Educación. Damos la bienvenida a don Rafael Van Grique, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, a don Juan José Nieto Romero, director general de Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria, y a don Ismael Sanz Labrador, director general de Becas y Ayudas de la Comunidad de Madrid. Agradecemos también la presencia de doña Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAP, a los representantes de las patronas del sector de la educación, a don José Antonio Poveda, de Escuelas Católicas de Madrid, y a don Alfonso Aguiló, de CEFE Madrid, a don Fernando Fernández, presidente de UCETAM, también a don José María Escudero, presidente de la plataforma inclusiva Sí Especial también, a don Pablo Coronado, del sindicato AMPE, y a don Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza de Uso Estatal. Contamos también con la presencia de algunos directores de centros de educación especial y queremos hacer especial mención de don Ignacio Martín Blasco, director de Colegio Cambrils, por su implicación y apoyo en esta causa. Y por supuesto damos la bienvenida y agradecemos su presencia a los trabajadores de los diferentes centros educativos, ordinarios, privados, públicos y concertados que se encuentran en esta sala. Contamos con representantes de los centros siguientes: Araya, Hospital San Rafael, Cambrils, Atempace, Ademo, CEPRI, Afanías, Sor Juan Inés de la Cruz, La Quinta, Los Álamos, Isen, Buenafuente, Virgen de Lourdes, Numen, Niño Jesús del Remedio, Fundación AENIRCE, Fundación AUCAVI, Fundación Bogart, Fundación Gotze, Colegio San Patricio, Colegio Nuestra Señora de las Victorias, Estudio Mater Purísima, Colegio Regio Explora las Tablas, Colegio Alborada, Colegio María Corredentora, Colegio María Montessori de Parla, CEIC Ciudad de Valencia y San Sebastián de Meco, y la ONG Desarrollo y Asistencia, que realiza un gran trabajo de integración con alumnos de educación especial. Creo que he nombrado a todos. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Sabemos que algunas organizaciones traen más de una persona, también damos las gracias a otros representantes de la Consejería que también están aquí. Y ahora voy a dar la palabra a Juan Félix Carpintero, secretario general de la Federación de Enseñanza de Uso Madrid, que va a coordinar un poquito el evento. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Especialmente mi agradecimiento al señor consejero de Educación de la Comunidad de Madrid por estar aquí, a los diferentes directores generales y a todos por estar aquí, y especialmente pues, a los trabajadores que venís representando. Hay casi cerca de 30 centros educativos. Hemos intentado que esté representada toda la comunidad educativa, no solo de escuela pública, privada y concertada, sino también de escuela ordinaria. Hay menos gente, pero también hay varios trabajadores, pues para ver un poco cómo afectaría esto en lo que es en la escuela ordinaria y que también puedan hacernos sus aportaciones. Luego, por otro lado, comentaros que ya sabéis mucho que hemos estado en esta campaña desde el pasado mes de junio, que esto empezó, pues que varios trabajadores de diferentes centros de educación especial nos llamaron alarmados por las proposiciones de ley que había metido el Grupo Parlamentario Podemos y la iniciativa legislativa de ayuntamientos con respecto a la educación especial. Entonces nos pusimos a trabajar. Acordaros que en el mes de julio montamos las firmas y en un tiempo récord, estando el mes de agosto por medio, conseguimos 125.000 firmas, que a fecha de hoy el cartel ya se ha quedado anticuado. Vino ayer de la imprenta, que lo sepáis. Y ya estamos en 218.000 firmas. La verdad que esto es un tema que creo que está interesando. Y aquí, pues es verdad que CEUSO, pues siempre creemos en la libertad de educación, igual que apoyamos a los trabajadores de educación diferenciada, a los profesores de religión de la escuela pública, a los trabajadores de educación especial. Con lo que se quiere hacer ahora, pues CEUSO vamos a dar la batalla y vamos a seguir, y os animo a todo el mundo a que no nos desinflemos y que sigamos en esta lucha para conseguirlo, porque creo que estamos educando personas.
y eso es lo importante. Y la educación especializada es muy importante. Entonces, dicho esto, animaros. El día 23 hay una manifestación, una concentración en Valladolid. Animo a que vayáis a apoyar a los compañeros de Castilla y León que están moviéndose en este tema, pues para reivindicar esto y que no perdamos esta batalla. Dicho esto, voy a explicar un momento el formato del desayuno. Entonces, después hablará Antonia Mate, después el señor consejero, y luego empezamos el diálogo. La idea es que participéis, cada uno que preguntáis lo que queráis, y luego va a haber un vídeo de un centro de educación especial que quiere proyectar y explicar un tema. Luego habrá un alumno de un centro de educación especial que su profesora está aquí y nos va a explicar una experiencia. Y al final, la idea es que cierre el acto una alumna de un centro de educación especial del Virgen de Lourdes de Majadahonda. ¿Vale? Ese es el formato. Entonces, luego el micrófono lo iremos pasando para que se oiga bien y se grabe el audio. Entonces, intentar hacer la pregunta con el micro. ¿Vale? Y disculpar porque se nos ha llenado el aforo, entonces por no dejar a gente atrás, hemos dejado gente fuera, pero que ya no podíamos meter más porque la sala es lo que es. ¿Vale? Pues le doy la palabra a don Antonio Mate. Bien, pues buenos días, señor consejero, don Rafael Valverde. ¿Este funciona? Sí. Bueno, si no funciona, todavía me queda como para que se grabe el audio. Bueno, pues nada, quiero darle las gracias al consejero por su presencia entre nosotros esta mañana, junto al resto de los miembros de la Administración de la Comunidad de Madrid, patronales, centros y sobre todo también, como no, al profesorado, ¿no? Y simplemente comentar un par de ideas en relación a este acto y en relación a lo que tenemos en juego, que fundamentalmente es la libertad para educar y la responsabilidad de los padres en esa educación de sus hijos, que está cuestionada hoy incluso en la reforma legal que tenemos en cierne, donde sin ningún pudor se modifica un artículo, que es el artículo 1 de esa nueva ley, en la cual, en los principios de la educación española, se introduce de manera sesgada la Convención de los Derechos del Niño, aludiendo al artículo 28 y 27 de esa convención, y luego a continuación se suprime sin ningún tipo de empacho y con un gran descaro el texto donde se queda reflejado de una forma explícita esa responsabilidad primera que tiene la familia en la educación de sus hijos. Yo quiero traer aquí a colación una idea que le escuché el otro día a Felipe González. Ha publicado un vídeo muy interesante en relación a lo que la actualidad política nos está dando estos días, y en ese vídeo expreso una idea que yo comparto al 100%, y es que en la vida como en la política, todo lo exagerado es ridículo. Y estamos en un momento en el que lo que prima es la exageración. El binomio y escuela inclusiva y segregación es ridículo. Es ridículo porque es una idea que no corresponde a la realidad. Eso es lo que esta plataforma está expresando de manera plástica, pública y sencilla. No corresponde la idea con la realidad. ¿Por qué? Porque la idea de la inclusión no es por sí mala, ni por sí mismo bueno, sino por la práctica de ese ejercicio. Y todo lo exagerado es ridículo. Esto fue una especie de remake de lo que, en teoría, siempre se defendió como la escuela comprensiva. La palabra se quemó hace 20 años, 10 años, y la han reflotado con la escuela inclusiva. Pero al final es lo mismo. El criterio de agrupación del alumnado es exclusivamente uno, la edad. Todo lo demás está subordinado a ello. Pero nosotros siempre defenderemos que la voluntad de los padres, la responsabilidad de los padres, la opinión de los profesores, la opinión de los técnicos, la opinión de los especialistas en cuestiones que afectan a la educación, aparte de la retórica que siempre se manifiesta en cualquier declaración política, tiene que ser práctica. Una vez más, o otra vez más, ante una reforma educativa o un movimiento de este calado, como puede suponer el trasladar a 35.000 alumnos de la aula de educación especial a la aula ordinaria, no se ha contado con el profesorado. Qué importante es el profesorado, es el eje de la educación, pero nunca se cuenta con él, con los técnicos, con los profesores, con los padres, con la experiencia que hay, que es acumulada durante muchos años, de un hecho que no segrega ni pretende nunca la segregación. Termino, por tanto,
dando las gracias por vuestra presencia, animándose en la causa, sobre todo en la batalla de las ideas. Que no nos ganen la partida porque nos tiemblen las piernas ante lo que es una evidencia. Oponer la escuela inclusiva, ¿de acuerdo?, a la segregación es ridículo. Y yo no me quiero sentir ridículo, y yo creo que ninguno de los que estáis aquí somos ridículos, ni somos los payasos del circo, y por tanto no podemos permitirlo. Estamos, por tanto, alineados con lo que la experiencia nos ha manifestado como una cosa que es válida, que es verdadera, que es buena, y por tanto, si la idea no coincide con la realidad, no acepto la idea. Laboralmente, además, sería un desastre y un desaguisado monumental, otro más de los que se pueden organizar cuando se barajan las cartas de cualquier manera y finalmente la combinación final es desconocida. No sabemos qué mano habrá. Por tanto, nuestra oposición parte del principio educativo, nuestra oposición se continúa mediante la desconfianza ante una oposición que es ridícula y se concluye con el temor constatado, verificable, cierto, probado durante tantas veces y tantos años, de que siempre que se hace un cambio brutal y profundo del plan de estudio, siempre hay un daño en el profesorado y un daño que siempre es irreversible a personas que están haciendo un trabajo impecable, de una calidad impecable y que nadie puede cuestionar. Pues nada, muchísimas gracias y le doy la palabra al señor consejero. Pues muy buenos días a todos. Agradeceros vuestra presencia aquí y muy particularmente pues al secretario general estatal de FEUSO y al correspondiente también en Madrid, Antonio y Juan, directores generales, representantes de la enseñanza en general, muy particularmente también de la concertada, pero también de la pública, incluso de la privada, otras organizaciones sindicales que también están aquí representadas, asociaciones en general, profesores, maestros y bueno, en general cualquier persona que esté preocupada por el mundo de la educación. Yo quiero empezar dando mi agradecimiento en este caso a FEUSO Madrid por esa movilización, ¿no? por tocar esa fibra sensible, por traernos aquí y por estar todos precisamente pues preocupados por esas iniciativas, ¿no? Iniciativas que comenzaron, algunos lo recordarán, con una iniciativa legislativa popular que está ahora mismo pendiente de trámite en la Asamblea, a la que no se le dio quizá toda la importancia de la repercusión que podía tener. Bueno, una proposición de ley por parte del Grupo Podemos que también pues daba la sensación, bueno, empezó a movilizarse la gente a partir de ese momento, quizá en una mayor dimensión, y es que estas cosas algunas veces parece que ocurren alejadamente, que no va a afectar a tu vida normal, a tu vida diaria, y acaban afectando a tu vida diaria. Y la mayor manifestación de que esto va tomando mucho cuerpo y que esto no es cualquier cosa, pues es que en el Consejo Escolar del Estado pues ha habido una aprobación de una enmienda que se puede contemplar digamos en ese anteproyecto de ley de contrarreforma de la LOMCE, cuyo único objetivo es simplemente derogar la LOMCE, pero no la mejora de nada que tenga que ver con la educación española o madrileña muy particularmente, y que habla de la desaparición de los colegios de educación especial para el 2025. O sea, ya no estamos hablando de cosas genéricas, no, es que ya hay puesto hasta fechas. Fechas donde, bueno, pues se dice que además en este periodo hasta 2025 pues se tiene que producir de manera progresiva esa desaparición de los colegios de educación especial. Todo esto, bueno, pues aparte de ese dictamen del Consejo Escolar, pues está la señora ministra de Educación, la señora Celaá, que además ya ha adelantado su posición, no hace falta en este caso tampoco indagar mucho. Textualmente, en mes de septiembre pasado, pues dijo que el objetivo era ir reconduciendo a las personas que están en centro de educación especial a ordinarios. Eso es simplemente lo que plasmó. Y bueno, pues estoy casi convencido que lo que va a plantear y lo que va a recoger precisamente
esa ley o ese anteproyecto de ley, pues va a ser la desaparición de los centros de educación especial. Como ocurre con todo ese anteproyecto, ese es el producto del no diálogo, de la no consulta. Se ha llenado la boca de la falta de interlocución con la comunidad educativa. Pero es que aquí tampoco ha habido ninguna comunicación de ningún tipo con la comunidad educativa. No solamente con las familias, no solamente con las organizaciones sindicales de los trabajadores, pero es que tampoco lo ha habido con las comunidades autónomas. Los gobiernos regionales nos hemos enterado de las intenciones de ese anteproyecto de ley por la prensa, por distintas etapas, ¿no? Creo que con ese anteproyecto de ley, quien lo haya leído con un poco de detenimiento, pues está claro que lo que pretende es que perdamos libertad, que perdamos en autonomía de centros, y ya no estamos hablando de los centros desde la perspectiva de los centros concertados, es que también ataca a la autonomía de los centros públicos en general. Todo lo que sea singularizar una oferta es algo que no está contemplado ni se quiere contemplar en ese anteproyecto de ley. Vamos a perder en singularidad en nuestros centros, en la enseñanza bilingüe, en muchas cosas. Pero para mí, sin lugar a dudas, lo más impactante que puede contener ese anteproyecto de ley, que vuelvo a repetir, parece que todas las premisas van a derivar en ello, es en el desahucio de los centros de educación especial. Me parece algo gravísimo, ¿no? Algo de las transformaciones más graves que comportaría esa ley y que afectaría, pues en este caso, 5.608 alumnos, que son los alumnos que a día de hoy están en nuestros centros de educación especial. Es evidente que si esa ley se aprueba, pues nosotros no tendremos más remedio que aplicar las leyes, como siempre se hace desde el gobierno regional, pero desde luego que vamos a poner a partir de ahí pues todo el esfuerzo, los recursos que hagan falta para llevarla a cabo, pero con franqueza. Y creo que muchos de ustedes, y no todos, pues lo conocen mejor que nadie. Es que esta pretensión no va a conseguir los objetivos que realmente se proponen. Esa pretensión maximalista, y sin embargo, sí lo que va a conseguir pues es perjudicar un cambio en el bienestar, en el desarrollo personal, educativo de niños y de jóvenes que van a verse afectados por esta medida. Ustedes me han hecho llegar a través de FEUSU una serie de dudas, de preguntas, de cómo se llevaría a cabo esta transformación. Es algo que sinceramente no pretendo ni siquiera imaginarme, porque es que me cuesta muchísimo imaginarme esa situación. Pero es que son preguntas, algunas de ellas muy crudas, ¿no? Son preguntas que lo que hacen es revelar precisamente de lo que carece una propuesta de estas características, y es del conocimiento verdadero de lo que está en juego, ¿no? Del conocimiento de lo que es un centro de educación especial, de las características tan particulares que tienen los centros de educación especial, de lo que aportan los centros de educación especial al conjunto del sistema educativo. En la proposición de Podemos, en la ILP o en esa enmienda aprobada por el Consejo Escolar, siempre estamos en esos grandes términos en los que yo creo que hay muy poca gente que no esté de acuerdo, ¿no? En estos grandes términos de inclusión, claro que estamos de acuerdo, ¿no? En inclusión plena inclusión, acabemos con la discriminación. Nadie que esté en esta sala cree en la discriminación, cree en la segregación para conseguir unos objetivos. En lo que creemos los que estamos en esta sala es en distintos modelos educativos. Y hay un modelo educativo, hay una trayectoria educativa que da posibilidades a unos alumnos con unas características muy particulares. Y eso lo hacen posible los centros de educación especial.
En eso es en lo que creemos todos los que estamos en esta sala. Igual que el concepto de inclusión, me niego sistemáticamente, lo dije hace tiempo y lo vuelvo a repetir, me niego a aceptar que desde los centros de educación especial no se haga educación inclusiva. Es que el objetivo de todos los centros de educación especial es que esos niños, esos jóvenes que están en sus aulas, sean ciudadanos perfectamente integrados e incluidos en la sociedad de mañana, pero la manera, la trayectoria en la cual se van a ver integrados, se van a ver incluidos en esa sociedad del futuro puede ser diferente, y de hecho es diferente, porque hay modelos diferentes y porque los padres tienen el derecho a elegir el modelo, la trayectoria educativa de sus hijos. Ustedes me preguntan, ¿no?, ¿cómo se va a beneficiar de esa inclusión en un aula ordinaria ese alumno con parálisis cerebral que se alimenta por sonda gástrica o el que tiene 156 crisis epilépticas de diferente grado en un mismo día? Esto no es una pregunta que me haya inventado, es una pregunta que me han hecho ustedes hacer llegar. O nos dicen, ¿cómo voy a coordinar la atención en el aula con los 25 alumnos que ya tengo, algunos con diversidad cognitiva, con trastorno del espectro autista, con aquellos que nunca van a controlar sus esfínteres o con los que tienen arrebatos incontrolados de violencia? ¿O qué hago con ese alumno que tiene una edad para estar en secundaria, pero tiene una edad mental de 6 años? Yo creo que no hace falta que siga con las preguntas, porque en realidad mejor que nadie son ustedes los que conocen esa realidad. Y el hecho tozudo también de la labor que se hace, que hacéis en los centros de educación especial, que no es una cuestión de inyectar recursos y materiales en los centros ordinarios. Es que ni siquiera es una cuestión de recursos, porque es que podríamos llegar a generar segregación dentro de los propios centros ordinarios. Es que es una cuestión de estrategia educativa, y es una cuestión de estrategia educativa que se puede hacer y se hace a día de hoy en los centros de educación especial. Es garantizar que esos niños, que esos jóvenes recibirían en ese centro ordinario el nivel de atención, el respeto a su ritmo, los especialistas que tienen en un centro de educación especial, tenerlos también en un centro ordinario. Eso no es simplemente una cuestión de recursos, es una cuestión de centros especializados. Y eso es lo que en el fondo son los centros de educación especial. Hasta ahora se ha puesto también mucho el foco, y estoy absolutamente de acuerdo, que son los principales protagonistas o a los que tenemos que oír, supuestamente todo, que son los profesionales y son las familias de los centros de educación especial. ¿Cuál va a ser ese futuro profesional en el caso de los profesionales? ¿O cómo van a ser afectadas las familias y sus hijos, los que están en esos centros de educación especial? Pero también hay aquí representantes de esos colegios, de esos institutos ordinarios. Y es que también tendríamos que preguntarnos cómo esos centros de educación ordinaria se van a ver afectados por una medida de estas características, que creo que es importante también, ¿no? Si tienen esos profesores de primaria y de secundaria a día de hoy, pues esa formación especializada que se requiere para que esos alumnos tengan, digamos, esa atención singularizada y tan especial que encuentran en los centros de educación especial. La verdadera discriminación es precisamente no atender a esos alumnos como requieren, con la intensidad y con la especialización que encuentran en los centros de educación especial. Depende un poco, pero en términos medios, un promedio de 6 alumnos por unidad, con profesorado tremendamente especializado, comprometido, con un ritmo de aprendizaje que es el que corresponde a cada uno de esos alumnos, con criterios
flexibles como los que se presentan o como están presentes en los centros de educación especial. Si quisiéramos hacer esto en un centro ordinario a día de hoy, pues lo que tendríamos, bueno, una opción sería poner en marcha, digamos, minicentros de educación especial en esos centros ordinarios. ¿Eso va a ser más inclusivo que a día de hoy lo que tenemos en los centros de educación especial? Pues sinceramente no creo que esto sea así. Además hablamos de un problema que también tenemos que dimensionar adecuadamente. El 83% de los alumnos con necesidades educativas especiales en la Comunidad de Madrid están escolarizados en centros ordinarios. O sea que es que cuando existe esa posibilidad, cuando existe, digamos, el margen de que con la atención adecuada en un centro ordinario se pueda dar la atención que merecen digamos, estos alumnos, se integran en un centro ordinario. Pero hay un 17% que, vuelvo a repetir, por intensidad y por especialización no desarrollaría todo su potencial en un centro ordinario, y para eso tenemos esos centros de educación especial, centros especializados. Creo que entre todos también este tipo de momentos nos obligan a todos a dar mucho mejor a conocer lo que se hace en los centros de educación especial. El problema muchas veces es ese desconocimiento que tiene la sociedad en general, incluso la educativa, en cuanto a qué es lo que se hace, qué características tienen esos centros de educación especial. Incluso aun cuando llegara a desaparecer finalmente, que desde luego en mis expectativas no está, me parece que es tremendamente injusto que queden plasmados en función de un informe que, sinceramente, creo que no visitaron centros de educación especial, creo que no supieron valorar, creo que como en todas las visitas que se pueden producir en una semana, pues depende un poco de quién sea tu cicerone, de quién sea el que te traiga y el que te enseñe lo que te quiera enseñar. Porque estoy convencido que, conociendo los centros de educación especial que nosotros tenemos, nadie puede irse con la idea de que esos son centros segregadores o centros meramente asistenciales. Es que no es verdad. Lo recoja el informe de la ONU o no lo recoja el informe de la ONU. Y esto no lo digo yo, es vuestra realidad y vosotros la conocéis mejor que nada. Creo que es importante que se escuche el testimonio de las familias. Vamos a ver, parece que detrás de todo esto del cierre de los colegios de educación especial hay también una serie de familias y una serie de asociaciones que lo que manifiestan es que no se tienen en cuenta los criterios de la familia en la escolarización. Y yo aquí quiero poner dos matices. El primero de ellos, cuando nosotros nos encontramos, digamos, enfermos, o cuando nosotros tenemos la necesidad de un especialista porque estamos metidos, digamos, en un problema de carácter legal, lo que hacemos es vamos al médico, en el primero de los casos, o vamos a un abogado, vamos a los especialistas, ¿no? Y esos especialistas son los que queremos realmente que nos asesoren a la hora de un problema en el que nosotros podemos tener una idea, pero nos hace falta ese criterio profesional. Ese criterio profesional lo dan los equipos de orientación. Equipos de orientación que tienen la misma intención que todos los que tenemos aquí y que toda la familia, es dar lo mejor para que ese niño, para que esa joven se desarrolle de la mejor de las maneras posibles en nuestro sistema educativo. Y eso es lo que hace. Hay veces que el desacuerdo de los padres parece que es lo que está llevando a que haya asociaciones que promuevan este cierre de los centros de educación especial. Pero si entonces lo que tiene que prevalecer es la opinión de los padres fuera de los diagnósticos, ¿por qué no puede prevalecer la opinión de los padres a la hora de escolarizarlos en un colegio de educación especial? ¿Por qué valen unas opiniones más que las otras? Es que es algo que no tiene razón de ser.
y yo lo único que pido es que a esto le pongamos el sentido común que realmente requiere, digamos, la realidad de los alumnos que están escolarizados a día de hoy en la educación especial. Muchas de esas familias que están en centros de educación especial además vienen, muchos de ellos, de haber estado en centros ordinarios. Es que esa es una realidad que se manifiesta sistemáticamente. Y desde luego es importante que ellos eligen finalmente esos centros de educación especial porque consiguen lo primero que tienen que conseguir cualquiera llevando a sus hijos a un centro de educación, que sean felices como punto de partida. Hablar de aprendizaje, hablar de enseñanza, cuando alguien no va feliz, cuando no va contento a un centro escolar, pues es un punto de partida que desde luego no tiene sentido. Yo creo que ha habido manifestaciones también últimamente que creo que son importantes, aunque sea muy brevemente, pues hace poco en El País se publicaba una carta extraordinaria de una periodista, Terry Gregory, el testimonio y la experiencia con su hija, ¿no? Y decía: mi hija no está siendo marginada por recibir en su colegio una educación de calidad, una educación especializada. No está siendo excluida de la sociedad por ello, sino al contrario, habilitada, formada, instruida y capacitada para dar lo mejor de sí misma dentro de unos años. Esa es la verdadera inclusión, ser parte del mundo que te ha tocado vivir con tus mejores armas. Porque no es cierto, no lo es, que solo haya inclusión si previamente ha habido inclusión educativa. Muchos de los jóvenes que han estudiado en centros de educación especial trabajan en entornos normalizados y empresas de todo tipo gracias a la formación que adquirieron y que adquirieron en esos centros de educación especial. Ojalá podamos ver en el futuro más testimonios, podamos escuchar, leer testimonios de familias y de padres que llegan a esos centros de educación especial, que han vivido la experiencia de tener a sus hijos escolarizados en centros ordinarios y que encuentran que ese centro de educación especial tiene el modelo educativo que quieren para sus hijos. Y el punto de partida de lo que quieren para sus hijos es que sus hijos sean felices cuando vayan al centro. Esa es lo que yo creo entre todos tenemos que tratar de lograr. Es incuestionable que en los últimos años hemos avanzado muchísimo en inclusión y que nos queda por seguir avanzando en inclusión. Claro que sí, y todos estamos sin lugar a dudas dispuestos a ello. Pero lo que no podemos hacer es imponer una manera de ver la inclusión. Esa inclusión es un objetivo compartido por todos. Y la manera de llegar a esa inclusión, que es la inclusión en la sociedad, tiene diferentes estrategias, tiene diferentes trayectorias. Y son los padres los que fundamentalmente tienen que elegir el modelo que quieren para la educación de sus hijos. No el Consejo de Ministros, no el Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma. Tienen que ser los padres y encontrar ese modelo educativo en una diversidad de centros con distintas opciones. La sociedad, en definitiva, yo creo que no conocen bien lo que ustedes hacen. Hay mucha desinformación, hay mucho desconocimiento y ahora, por desgracia, también hay bastante manipulación. Así que hay que vencer esa resistencia y, con independencia del resultado, dar a conocer lo que de verdad son nuestros centros de educación especial. Y para eso les ofrezco personalmente toda la ayuda que podamos darles desde la Consejería de Educación. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder al coloquio. Entonces, primero vamos a proyectar un vídeo que ha hecho nuestra compañera Marisa. Es un poco casero, pero bueno, dentro de nuestros medios, pero bueno, ya ha dejado todo su cariño, su amor en hacer el vídeo.
un poco pues, de lo que hemos venido haciendo hasta ahora desde CEUSO. Marta me llamó a las 6 hora española, solo para hablar, solo se sentía sola porque Seba se marchó de vuelta a Buenos Aires, el dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie, ¿dónde empieza y dónde acabará el destino que nos une y que nos separará? Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer, Santiago de Chile se despierta entre montañas, Aguirre toca la guitarra en la 304, un gato rebelde que anda medio enamorado de la señorita rock and roll, aunque no lo ha confesado, eso lo sé yo. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Carlos me contó que a su hermana Isabel la echaron del Grupo Parlamentario Podemos para la Equidad y Educación Inclusiva, los colegios de educación especial y las organizaciones aquí representadas mostramos nuestro desacuerdo ante la propuesta de una sola modalidad educativa. Entendemos que bajo estas propuestas lo que pretenden es eliminar los colegios de educación especial. Además, un informe emitido por el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad ha levantado la voz de alarma interpretando que la existencia de la educación... Exigimos respeto para los centros de educación especial, para sus familias y para sus trabajadores. Algunos en su afán de llamar la atención no se les ha ocurrido otra cosa que decir que los centros de educación especial segregan, término que utilizan de modo despectivo y con demasiada facilidad. No, señoría. Montessori, las mejores instalaciones deportivas, el colegio del hijo de mi amiga para que sean amigas. No, era un derecho del niño, adaptando incluso al resto de la familia. El derecho a no ser discriminado no supone tratar a todos por igual, sino tratar a cada uno como necesita. Y unos niños se adaptan muy bien a la escuela ordinaria, otros precisan de una educación. Ahora procedemos al coloquio. Si os parece, voy a empezar con otra proyección de un vídeo que dura 35 segundos, porque Belén Rayuela, del Centro de Educación Especial de Atempace, nos quiere contar una experiencia. Silvia, ponemos la música de la vaquita. Dame la mano. Vamos a poner la música de la vaquita. La vaquita de Martín, sí, decimos la vaquita. Muy bien. Un niñito chiquitín tiene una vaca pintita. Años, y la actividad que está desempeñando en ese momento corresponde a un hito del desarrollo aproximadamente entre los 9 y 12 meses. El gran problema de Silvia a lo mejor no es su parálisis cerebral, sino su incapacidad para comprender el mundo, pero no como nosotros no comprendemos ahora el mundo de por qué nos quiere cerrar los coles o por qué antes la soja era buena y ahora es mala. No, para ella no comprender el mundo es que un día una raya del suelo esté más tapada que otro día porque a ella le indica que llega a su clase, o que haya
su aula huela diferente. Entonces esto es un día bueno de Silvia, y para tener ese día bueno, entre otras cosas, necesita esa luz en concreto, que en ese aula haya sonidos que ella pueda reconocer, o que esté sentada pegada a la pared para que no haya ningún estímulo por detrás que la pueda alterar y se vuelva agresiva consigo misma o con la persona que tiene enfrente. Entonces, claro, cuando ha empezado todo esto, nos planteamos millones de cosas, pero dos como muy básicas es: ¿cómo estaría Silvia en un recreo, en ordinaria? Simplemente un recreo, ya no nos metemos en desfases curriculares, ¿no? Y yo creo que si todos tuviéramos mucho dinero, la administración pública, las familias, los centros, los profes, habría discapacidades que ni existirían, porque a lo mejor yo te puedo hacer tales adaptaciones o tales accesos a la enseñanza, a los aprendizajes, que ni existirían, ni se contemplarían. Pero cuando hay discapacidad intelectual, ya sea leve o tan grave como la que tiene Silvia, hay una brecha que es insalvable. Y estar entre iguales no es que te pongo con niños de tu misma edad o de tu mismo distrito, sino que tengo que tener cosas en común, intereses en común, cosas que compartir. Todos elegimos a nuestros amigos en función de las cosas que nos gustan, el ocio que nos gusta, incluso una cosa tan frívola como incluso qué nivel económico tenemos, ¿no? Entonces esto no es poner a un niño en un patio y ¡ala!, que surja la magia y la inclusión, porque eso es cohabitar en realidad, como dice una mamá de nuestro cole, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era lanzar un poco esta reflexión, que supongo que todos mis compañeros de especial es su día a día y lógicamente nos afectaría el día a día. Y las dos únicas preguntas que planteo un poco por ser prácticas y por ser las más rápidas o directas que nos afectan: uno es, ¿qué más podemos hacer para poder parar esto y que las consecuencias no se vean cuando ya estén todos los niños en colegios ordinarios? Y dos, yo creo que todos los coles que habéis nombrado que estamos aquí, por lo menos en nuestra cabeza y en nuestra intención y en nuestra documentación, tenemos idea de crecer. Entonces hemos pedido más recursos, pues como más enfermeras, o hemos solicitado aulas nuevas. ¿Esto cómo va a afectar? O sea, digo un poco por ser ya lo primero. Ya está, y muchas gracias. De ser breve también para intentar responder varias preguntas. ¿Qué más se puede hacer? Yo creo que entre todos tenemos que seguir, digamos, esta línea, todo este ataque que hay hacia la educación especial. Es verdad que ha traído consigo, pues por lo menos que estén en los medios, que se conozca algo más, y esa es una labor que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Esa parte de dar a conocer la educación especial, lo que se hace en los centros de educación especial, los especialistas que tenemos, las características de esos centros de educación especializada, ¿vale? Yo creo que es lo importante. Nosotros desde la administración vamos a intentar ayudar un poco también a todo esto. Vamos a pasar a los centros, tanto a todo lo que tiene que ver con el profesorado, como a las familias, una encuesta en breve, porque lo que queremos también es, hablamos de opiniones, pero muchas veces es una opinión no cuantificada, y lo que queremos es precisamente lanzar una encuesta que será circulada tanto en los centros de educación especial de titularidad pública como concertada como privada, al profesorado y a las familias, de cara a recabar su opinión en general sobre los centros de educación especial y muy particularmente sobre aquellos aspectos destacados de la educación especial. Estamos intentando correr tanto como nos sea posible, y lo que os pediríamos también es agilidad a la hora también de contestar y acumular esa información, que es una información que yo creo que será muy relevante. Todos los que estamos aquí participamos de esa idea de lo que aportan los centros de educación especial, pero no está claramente, digamos, al final, digamos, plasmado numéricamente. Existe injustamente, ¿vale? Pero existe la sensación, la percepción generalizada de que hay un porcentaje de padres que llevan sus hijos a centros de educación especial obligadamente. Porque estoy viendo caras de no, y estoy de acuerdo con que es que no, pero lo que trato de deciros es que la percepción social que se ha instaurado es que porque hay alguien que desde un despacho
firma un diagnóstico y eso dirige a tu hijo ahí. Y es que lo que queremos tener es el convencimiento de que los padres son perfectamente conscientes del centro, de las características y quieren estar en ese centro de educación especial. Eso es importante también que lo remarquemos y por eso esa encuesta. Y ya digo, todo lo que podamos hacer entre todos para dar publicidad a lo que se hace en los centros de educación especial es importante. Hablas de planificación, estoy pensando el año que viene en montar esto, por supuesto, seguir igual. Esto ni ha cambiado y desde luego por todos nuestros medios vamos a hacer todo lo posible porque no cambie, porque siga existiendo los centros de educación especial, porque necesitamos los centros de educación especial. Entonces, desde el punto de vista de la planificación, yo lo que os pediría es que independientemente de esa incertidumbre, independientemente de que alguno de vosotros tengáis alguna duda en estos momentos, yo seguiría desde luego con toda la planificación que tenéis. Es que esto, digamos, es al final como tinto y en botella. Es que es poco cuestionable esa desaparición de los centros de educación especial. Me hace mucha gracia porque yo lo he oído muchas veces y he preguntado luego qué es lo que se entiende por eso. No es convertirlos en centros de recursos. ¿Y eso qué es? Y eso, o sea, es que no tiene... Entonces se inventa uno una palabrería para salir de una situación que no tiene ningún sentido. Es que no existe, sinceramente, a medio plazo, no sé si a largo plazo, pero a medio plazo no existe otra alternativa que la que tenemos a día de hoy y desde luego una alternativa donde esos centros de educación especial, esos centros de educación especializada son centros que ofrecen algo singular al sistema. Y en eso es donde tenemos que tratar de posicionarnos y, por supuesto, seguir con la planificación que vosotros tengáis en mente. ¿Vale? Os presento a Santiago. Santiago, que creo que es el más importante aquí, más que todos los que estamos. Es un niño que tiene 4 años, que está en el cole desde el año pasado, con un periodo de escolarización intermitente, compartido entre el Hospital La Paz y mi clase. Se pasa bastante periodo del año, por sus problemas respiratorios y sus múltiples crisis epilépticas, con necesidad de estar ingresado. Entonces, creo que es importante para la familia de Santiago y de todos los Santiagos que hay en España, que puedan tener la elección de dónde su hijo está mejor. Que no tenga que pasar su hijo todo el día sentado en una silla porque se les producen escaras por la falta de cambios de postura. Que eso en un centro ordinario me garantizan que Santiago va a poder estar cambiando de postura cada 10 minutos, cada 15 minutos. Una de las preguntas que yo les transmitía era que si un prerequisito para la escolarización en educación infantil con 3 años es que los niños tengan un control de esfínteres, ¿qué va a pasar con niños como Santiago y sus compañeros que no van a controlar los esfínteres en su vida? Creo que son derechos básicos de la persona y del niño, ya no educativos, es que básicos, que tengan una atención. Este niño, Santiago, no puede comer por boca nada, tiene una gastrotomía. Un profesor de ordinaria, pregunto a los compañeros de ordinaria que están aquí, ¿va a poder hacer esto? Porque realmente a veces ni en los centros de educación especial tenemos un técnico educativo para cada aula y en muchos casos las maestras tenemos que ocuparnos de cosas con todo el amor del mundo y todo el amor por nuestra profesión. Entonces, a mí me preocupa de manera desmesurada cuál va a ser la atención a estos chavales en ese sentido. ¿Y qué inclusión va a suponer para Santiago meterle en un aula de 23 alumnos de 4 años que va a formar parte de un mueble más de los juguetes que tienen en el aula, porque van a estar un ratito con él, pero luego le van a jugar a pasear por el patio, pero realmente va a suponer para él, va a poder incluirse en las actividades que se hacen en un aula de 4 años.
Yo, sinceramente, soy madre de una niña de 5 años y no lo veo. No lo veo. Entonces, a mí esto me preocupa enormemente. Y otro tema que tengo que transmitirles de parte del resto de compañeros es Santiago está escolarizado en un centro ordinario, por ejemplo, y llega su etapa final de educación obligatoria. ¿Y luego qué pasa? Se ha integrado muy bien durante esos años. ¿Y luego qué pasa? ¿Dónde va Santiago? ¿Va a poder ir a trabajar a una oficina? O sea, Santiago no va a poder trabajar en una oficina haciendo fotocopias, como realmente pensamos, porque a veces se piensa que la educación especial, me van a perdonar, pero solamente es síndrome de Down y de discapacidad mental, y no es así. Esto es educación especial también. Entonces, está muy bien que seamos visibles y está muy bien que tengamos en cuenta que este año, bueno, se ha reconocido un poco y hemos ganado un Goya, pero no porque no nos lo propongamos, que Santiago si se lo propone gana un Goya y un Oscar, pero me parece que no es real. Y bueno, pues aquí está Santiago en representación de sus compañeros, para que todos lo conozcan. Hola, soy Lourdes y aquí hay dos compañeros. Soy importe de un colegio de educación especial de Afanias que lleva trabajando dentro de este campo 50 años. Estamos las dos directoras de los dos colegios y aparte de lo que ha presentado la compañera, aparte de ese Santiago, hay otros Santiagos con problemas de conducta, con trastorno mental asociado, con crisis fuertes, psicóticas en algún momento, corren riesgo sus vidas y las vidas de sus propios compañeros. Tenemos que tener formación en contención, aparte de ser también enfermeros. Yo quisiera saber, aparte de todo esto que es una denuncia pública que hago, ¿qué ocurre? Hilando lo que ha dicho la compañera que nos ha traído aquí a Santiago, es qué ocurre cuando acaban los 16. Los centros ocupacionales no son guetos. ¿Los centros especiales de empleo no son guetos? ¿Qué pasa? ¿Solamente es la educación gueto? Eso quiero que también se reflexione, porque creo que no solo son guetos. En algunos momentos, los propios guetos son aquellos que obligan a que alumnos que están felices, emocionalmente estables, en nuestros centros, donde está la autoestima, cuando han venido algunos alumnos de integración, ¿no habéis tenido esa experiencia de cómo vienen algunos? Bien, pues yo quiero que esas personas que nos llaman guetos vean dónde quieren meter a nuestros alumnos. Y quiero esa reflexión a partir de los 16 años. Gracias. Bueno, yo un poco tengo que decir a eso, es un poco la inconsistencia esta también que os comentaba antes de, parece que el hecho de negarle a los padres que quieran escolarizar a sus hijos en un centro ordinario, pues eso sí se contempla y sin embargo, bueno, como está eso, por eso se segrega y sin embargo no hay segregación porque unos padres en este caso pues solicitan que sus hijos estén escolarizados en centros especializados. Pues en esto igual, es verdad, es el sinsentido de decir un centro, centros de trabajo que hay también vinculados a esta gente cuando acaba la enseñanza obligatoria, eso en principio también serían guetos, y no son guetos, es la oportunidad de incluirse en la sociedad, exactamente igual que la trayectoria educativa, y por lo tanto no tiene sentido esa distinción que se hace en la educación con respecto a lo que puede ser, por ejemplo, un futuro laboral que muchos de ellos se encuentran en esos centros con características especiales, ¿no? María Ángeles, soy madre de Teresa Valencia, que es esta niña que hay aquí. Viene del Colegio Virgen de Lourdes, ahora la presentará también una de sus profesoras. Aparentemente la niña daba para más, pero al final ya, porque si no la sacaba salía muerta de depresiones y de enfermedad, y encima el famoso acoso escolar, si no la sacó es cuando no vive desde hace 6 años. Entonces todo mi apoyo
a la educación especial. Luego otra cosa quería decir, el por qué, o a lo mejor se ha lanzado y no han querido, pero esto lo debería de escuchar más partidos, no está solo hacer el petit comité, sino que lo vean, que lo escuchen, que estamos padres de todas maneras, ¿no? Exigiendo y luchando porque estos niños salgan adelante. Mi hija, y refiriéndome a lo que ha dicho la profesora de Afañas, mi hija sale este año del Virgen de Lourdes con 21 años. ¿Qué hago ahora? Pero es que todavía me decía una mamá que está su hija en Afañas, pero cuando mi hija haga 25, ¿qué hace? ¿Dónde la pongo? ¿Me meto en un Mercadona a decir que por favor la coloquen a colocar cosas? Porque no todos son Santiago, pero todos también, hay muchos que también son cortitos, voy a decir cortitos, por favor, perdonadme, pero es que no me sale otra palabra, y no dan para otra cosa, hay que ayudar. Y luego quería agradecer porque dentro de lo que cabe, yo no somos de Madrid, pero como en España somos 17 autonomías, 17 países, agradezco estar en Madrid desde hace 14 años porque he podido llevar a mi hija a un colegio así, porque en Castilla-La Mancha no lo hay. Entonces tengo opción de volverme a mi pueblo, pero no quiero, porque aquí he podido darle una educación, pero gracias a los compañeros. Bueno, de nerviosa nada, tú tienes todo el derecho del mundo, vamos, en la primera además, o sea, tú, bueno, la segunda, primero Teresa y luego te toca a ti, María Jesús. Así que, bueno, vamos a ver, yo, dos cosas que creo que es importante. Educación inclusiva, que cuando se compara Madrid algunas veces con otras comunidades autónomas, siempre puede haber comunidades autónomas que aparentemente hacen una apuesta mayor por la educación inclusiva. Pero en realidad esa apuesta mayor por la educación inclusiva viene de una cuestión que es circunstancial. En comunidades autónomas grandes, donde el asunto de la escolarización es muy complicado, es muy difícil tener centros de educación especial, porque eso es un privilegio que tiene Madrid al final. Digamos, para tener centros de educación especial tienes que tener también una demanda, una proximidad, un transporte que se da precisamente en Madrid y que no se da en otras comunidades autónomas, donde casi apuestan más por el tener aulas estables, aulas digamos metidas dentro de centros ordinarios. Y yo creo que eso es importante también. Esa posibilidad está en Madrid, en esos centros de educación especial. También está en otras comunidades autónomas, por supuesto, pero quiero decir que eso de tener, si de los padres dependiera, habría probablemente en otras comunidades autónomas más escolarización en centros de educación especial, porque realmente es una opción para los padres que pueden elegir en libertad. Y con respecto a escuchar más partidos, es que esto también esto ha seguido una evolución muy interesante, ¿no? Y esta parte interesante, bueno, me voy a despachar un poquito porque yo creo que merece la pena, ¿no? Porque hay un portavoz del Partido Socialista ahora mismo en la Asamblea que de repente le han preguntado por este asunto de los centros de educación especial, ha dicho ¿cómo van a desaparecer los centros de educación especial? O sea, se extrañaba luego de lo de los centros de educación especial, pero lo ha aprobado su partido. Esa iniciativa legislativa popular que está presente de nuevo en la Asamblea ha estado impulsada desde muchos ayuntamientos de la izquierda y muy particularmente del Partido Socialista. Y esa iniciativa legislativa popular, incluida la tramitación también de la ley de Podemos, también votó a favor Ciudadanos. Por si acaso nos olvidamos y no encontramos exactamente la situación, es verdad que algunos van cambiando, dependiendo un poco del aire, pero quien ha estado firme desde el principio, porque lo creemos firmemente, porque queremos eso se lleva en el ADN, es el Partido Popular, en la libertad de los padres para elegir su modelo educativo.
puesto en cualquier contexto. Eso lo ha demostrado y lo sigue demostrando día a día el Partido Popular. Y lo que habrá que hacer es preguntarle a los demás, entonces, si creen que los centros de educación especial tienen que seguir existiendo porque tienen una contribución, porque aprueban entonces proyectos que llevan implícito la desaparición de los centros de educación especial. Eso alguien nos lo tendrá que explicar en algún momento, que sería bueno también que lo explicaran. Desde luego nosotros podemos explicar claramente, nos opusimos a la iniciativa legislativa popular y nos opusimos a la propuesta de ley que llevó también Podemos. ¿Por qué? Entre otras muchas razones, por la desaparición de los colegios de educación especial. Que han estado escolarizados antes en esta integración que se quiere conseguir, y tenemos, bueno, nos han llegado niños que están muy afectados psicológicamente, que no tenían amigos, que eran un mueble más, como en el caso del niño que hemos visto, y son niños que realmente pueden relacionarse, pueden tener una vida completamente normal, pero efectivamente siempre con personas que son iguales a ellos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo van a tratar todo lo social? Pueden conseguir que a lo mejor aprendan matemáticas o aprendan conocimiento del medio, pero ¿van a conseguir que el resto del alumnado les invite a cumpleaños? ¿Que les incluyan en grupos de WhatsApp? ¿Que hagan con ellos planes los fines de semana? Nosotros tenemos una niña ahora mismo que venía de escuela ordinaria y que vive en Alcalá de Henares, y nosotros estamos en Majadahonda. Viene todos los días en diferentes medios de transporte, y cuando le preguntábamos que si le merece la pena, nos contestó que era la primera vez que no se fijaban en sus zapatos ortopédicos y que era la primera vez que tenía un grupo de WhatsApp. Entonces yo creo que con eso ya no se puede competir. Bien, mi nombre es Alberto, soy representante de un comité de empresa de un colegio de Usera, un colegio ordinario de atención preferente. Cuando digo lo de Usera es para que nos hagamos un poco la idea del distrito donde vengo, ¿vale? Haciendo así memoria rápidamente, bueno, celebro que todos estemos más o menos de acuerdo sobre nuestra percepción del dislate que es cerrar los centros de educación especial, pero me van a permitir que voy a disentir en una máxima que se ha nombrado aquí, porque nosotros atendemos al 83% de los chicos con necesidades educativas especiales. Yo tengo 180 alumnos en 6 grupos, lo cual da más de 25 por aula. Doy 4 asignaturas diferentes, tan distintas como filosofía o economía. Y así, haciendo memoria rápidamente, mientras que teníamos la reunión, tengo alumnos recién llegados a España de los niveles educativos más variopintos que uno se puede imaginar. Tenemos alumnos que apenas balbucean el castellano, tenemos alumnos con TDAH, con autismo, hiperactividad, con altas capacidades, dislexia, discapacidades motóricas, sensoriales, necesidades sociales también de las más variopintas que nos podamos imaginar. Estaba pensando en un chico al que hemos conseguido unos zapatos para que venga al colegio, o con casos de violencia doméstica. Todo esto con 30 o más alumnos en algunas clases y con medios y formación absolutamente insuficiente. Entonces, yo quería, aprovechando que estamos aquí, pues representantes de las instituciones públicas, de las patronales y también compañeros del sindicato, que no se nos olvide. Estamos haciendo la guerra con un tenedor. Estamos cumpliendo nuestras jornadas laborales en los colegios y llevándonos el trabajo a casa. Y de la mejor manera posible estamos intentando hacer adaptaciones curriculares. Yo he visto hacer adaptaciones curriculares en recreos de muy mala manera. Entonces, por favor, que alguien garantice que podamos realizar nuestro trabajo. Esto, con lo que tenemos ahora, si se llevase a cabo pues esta propuesta, yo creo que la goma del profesorado ya da muy poquito de sí. Que alguien garantice que podemos disponer de tiempo y tranquilidad para poder atender a la diversidad que ya tenemos, ¿vale? Porque ahora mismo hasta el 83% de los alumnos y los chicos que os llegan a los centros de educación especial desde los centros ordinarios, lo sabéis, no les estamos pudiendo atender. Es decir, ahora mismo no hay integración. Esa es mi perspectiva y la perspectiva de mis compañeros de otros comités de empresa. Muy bien, pues yo, como todo no va a ser estar de acuerdo en todo, yo en esto voy a discrepar de ti. Me lo vas a permitir, Alberto.
porque yo creo que se ha avanzado mucho en inclusión y mucho en integración, ¿vale? En esta legislatura hemos duplicado, más que duplicado, el número de centros de atención preferente para alumnos con trastorno del espectro autista. En Madrid hay una capacidad aproximadamente de unos 2.000 alumnos que en este caso serían escolarizados en esas aulas de trastorno generalizado de desarrollo. Hemos hecho una inversión, porque no es solamente una inversión de recursos, es una inversión también en efecto de formación. Y es una inversión de formación como que todos esos centros, no solamente por supuesto el profesorado implícito específicamente en ese aula de trastorno generalizado de desarrollo, todo el conjunto del claustro, el equipo directivo recibe información para convertirse, digamos, en un centro de atención preferente, en este caso para alumnos con TEA. Esa es la realidad que tenemos una detrás de otra, porque, digamos, lo gestionamos, lo hacemos y esa formación se está dando, y se está dando con anticipación de poner en marcha. La formación de profesorado que estamos haciendo es evidente que también estamos. Que hay que seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con atención a la diversidad, es como todo. Pero, vamos a ver, yo voy a dar dos números que creo que son importantes. Los alumnos con necesidades educativas especiales representan un 5% de los alumnos del conjunto del sistema educativo. A ese 5% Madrid le destina el 14% de su presupuesto educativo. Al 5% le destina y si no es que me digáis que no, o sea, es que yo os estoy diciendo lo que es. Otra cosa es que tengamos que seguir avanzando, pero la realidad, los números, la cuantificación, son más de 7.000 personas las que están implicados en la atención a la diversidad en el sistema educativo madrileño, entre alumnos, entre profesores de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, de orientación, enfermería, fisioterapeutas. 7.000 profesionales implicados en todo lo que tiene que ver con la inclusión. Que tenemos que seguir avanzando, es evidente, pero es que ya lo ha dicho antes María Ángeles, sinceramente, una cosa es seguir avanzando y otra cosa es mandar el mensaje de que en Madrid no se atiende como se tiene que atender la diversidad. Podemos hacerlo mejor, seguiremos trabajando para hacerlo mejor, pero hay mucha gente que se plantea venir a Madrid no solamente por las oportunidades laborales, sino por la educación que encuentra en Madrid, las oportunidades de educación pública, concertada o privada que encuentra en Madrid. Así que en esto seguiremos trabajando, seguro que esto se seguirá haciendo. En el acuerdo sectorial que nosotros tenemos con las organizaciones sindicales hay del incremento de 2.800 efectivos, hay 500 que tienen que ver con la atención a la diversidad y por lo tanto yo lo que tengo es hechos, realidades de que aquí se puede hacer mucho más, seguiremos haciendo más, pero desde luego la atención a la diversidad tiene muchos esfuerzos por vuestra parte y por parte de los impuestos de todos los madrileños para que eso sea una realidad en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Compartiendo contigo que tenemos que seguir avanzando. Y avanzar es, vuelvo a repetir, hemos pasado, si mal no recuerdo, me parece que era del orden de 215 aulas que teníamos al comienzo de la legislatura a más de 390 que tenemos ahora mismo. Y los profesionales, porque esto no es solamente una cuestión de recursos de infraestructura, se ha crecido tanto en lo que es la enseñanza pública como en la enseñanza concertada, y creo que eso es una buena noticia al final, porque hay familias que prefieren también que sus hijos vayan a un centro, digamos, ordinario, con algunas veces con un apoyo, digamos, moderado, porque su escolarización lo permite, en otras veces con un apoyo más intensivo, como son esos centros de atención preferente, y en otros casos con unos centros de educación especial, porque digamos es ahí donde encuentro el modelo que realmente quiero para mis hijos. Eso es Madrid,
y discutiremos sobre eso muchas veces, ¿vale? Nosotros también hacemos el doblete, lo que decía de duplicar el presupuesto, nosotros estamos duplicando las horas. Que es la realidad, como decía Antonio Amate, aparte, todas las cifras son muy buenas, pero luego está la realidad de los centros. Pero es que las cifras y la realidad, yo lo que trato de deciros es que, vamos a ver, las cifras son las cifras, y la opinión tuya es una opinión, pero no son cifras, y es una opinión respetable, que compartirán unos cuantos y que otros, pero las cifras son que a un 5% de los alumnos con necesidades educativas especiales le destinamos un 14% del presupuesto, digamos, del sistema educativo, porque nos preocupan, porque creemos que son alumnos que necesitan esos recursos para desarrollar su potencial, lo merecen y por eso trabajamos, para que tengan esa oportunidad. Gracias a los compañeros de uso por darme la oportunidad de venir. Yo trabajo en el CEIP Ciudad de Jaén, que es un colegio público con integración preferentemente motora. Fui alumno también de ese colegio en otras circunstancias, en otros momentos, y bueno, tengo esta oportunidad maravillosa para hacer rever. Llevo 20 años peleando porque mis alumnos de integración tienen que salir casi 20 minutos antes de las aulas por poder ir a la ruta escolar que les lleva a sus casas. Tienen que salir 20 minutos antes. Llevo luchando a través de muchas instancias, consejos escolares, en fin, y yo requiero su ayuda para que esta situación deje de producirse y buscar fórmulas que creo que son posibles y que quizá con su interés y su ayuda puedan solucionarse. Muchísimas gracias. Absolutamente convencido y ten la seguridad que me voy a preocupar exactamente de cuál es el origen de esto y qué es lo que podemos hacer desde la administración para mejorar. Nuestro objetivo al final, es verdad, el vuestro es el mío, es el de todo el equipo que tengo en la consejería, de verdad es dar esas oportunidades y desde luego si podemos perfectamente modificar lo que tengamos que modificar, lo haremos para que sea un poco más fácil tu trabajo de cara al futuro, ¿vale? Vale, si os parece, la agenda del señor consejero es la que es y estamos muy a gusto, creo que sé que hay muchas preguntas que se han quedado en el tintero, nosotros nos comprometemos, si queréis, a hacérnoslas llegar y se las volvemos a pasar a ellos para que también lo estudien y trabajen sobre el tema. Entonces el acto lo va a cerrar ahora mismo Teresa, que es alumna del Centro de Educación Especial Virgen de Lourdes de Majadahonda. Yo quiero decir un par de cosas, pero van a ser cortas un poco. Yo quiero decir el cambio que ha habido entre el colegio y el que estoy ahora al colegio estudiantes. En el colegio que estuve antes era María Auxiliadora, una del planteo. Pensaba que iba a ser perfecto, pero según iba avanzando, los trabajos los tenía que hacer sola. Había que hacer grupos en parejas, me dejaban sola. Yo por mi parte seguía mi camino, me tiraba la toalla. Los exámenes estudiaba muchísimo, aunque me costaba. Pero también la gente del colegio me ayudaba, del otro colegio. Estaba sola. Intentaba estar con gente. Quería adaptarme a la gente de mi nivel, pero me juntaba con gente más pequeña, pero eso me daba igual. Pero la gente mayor que estaba en mi nivel me decía que tienes una discapacidad mental. Entonces ya llegó un momento que pasó el tiempo y dije, mi madre, dice, no aguanto más, no aguanto más y quiero cambiar de aire, porque no es vida. Además no salía casi, pero resulta que fue el cambio de vida, llegar al Colegio Virgen de Lourdes con 16 años y me cambió la vida totalmente. Es decir, llegué y la gente acercarse a mí, que nunca me lo había esperado, que se acercaran a mí, preguntarme mi nombre, cómo estás,
Y en ese momento no me han dejado solo en el momento. Quería mi número de teléfono, es que parecía famosa. Pero bueno, no. Es que estoy un poco nerviosa porque no sé qué decir más. Pero bueno, desde que he estado este último año en el colegio, los 4 años, la diferencia que ha habido de este colegio a otro es que este colegio merece mucho la pena. ¿Vale? Porque antes tenía un nivel de segundo de primaria y ahora tengo un nivel de quinto, que ha subido. Y eso a mí me ha enseñado a poder defenderme, a hablar delante de toda la gente, porque antes eso no lo hacía. Y entonces, unas palabras de despedida de don Rafael y ya damos por finalizado el acto. Muy bien, bueno, muy bien, Teresa. Te expresas perfectamente, vamos, no hay ninguna duda de lo que has querido expresar, y yo me alegro que hayas encontrado pues tu sitio, que hayas encontrado tu centro, y que además esto te permita crecer, que te permita formarte y digamos seguir por esa trayectoria para ser pues una ciudadana más como cualquiera de nosotros. Eso es realmente el objetivo al final. Es verdad que tuviste una experiencia en el caso anterior, no es por hacerlo mal, es que el problema también es que estos centros de educación especial son centros especializados, tienen los recursos, tienen los especialistas, tienen la capacidad, digamos, de hacer posible cosas que en un centro ordinario pues es bastante más complejo y bastante más complicado hacer. Estoy convencido que en tu centro anterior también habría mucha gente poniendo la voluntad, pero evidentemente no es lo mismo un centro que el otro. Yo lo que creo que es importante es que has encontrado tu centro, que tú estás creciendo, que estás satisfecha, que estás feliz viendo a centro, y eso es lo que todos los que están aquí, profesores, los directores de los centros, de los ordinarios, de los centros de educación especial, intentamos hacer también desde la administración, el daros esas posibilidades de crecer como personas, de crecer profesionalmente para tener esa autonomía que sin lugar a dudas pues tu madre persigue desde el principio, igual que perseguimos todos los padres, para que tengáis el mejor futuro posible. Para eso es para lo que trabajamos, y estoy convencido que entre todos pues lo conseguiremos, y lo conseguiremos por supuesto con educación inclusiva sí, y educación especial también. Gracias.